Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán, en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Entre Letras y Otras Pasiones es un programa que ya tiene más de 6 años y que lo he dedicado a la difusión de la literatura. Entrevistas a autores, leo para ti cuentos, relatos, historias, te comparto novedades y estoy muy feliz de poder compartir el día de hoy una emisión más. Estamos en el mes de la mujer. Acaba de pasar el día. Pero desde hace algunos siglos, para ser más exactos, podrían ser un par. Los humanos hemos empezado a cuestionarnos por qué las sociedades diferencian de tal modo a hombres y mujeres en cuanto a su jerarquía y sus funciones. ¿Habrá alguna mujer especialmente intrépida que haya pasado por ahí? Pero tuvieron que llegar el positivismo y la muerte definitiva de los dioses para que los habitantes del mundo occidental desdeñaran que por orden natural esta pregunta del por qué hay tanta resistencia a poder dar un reconocimiento a una mujer. ¿Será porque la mujer la ven distinta, distante, subyugada? Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Rosa Montero, que tiene grandes publicaciones y que tiene un libro que yo ya había compartido con ustedes un fragmento hace algún tiempo y que lo pueden encontrar en la playlist de nuestro canal de YouTube de Radio Pasión, que te invito a suscribirte, por cierto, es gratis. Y había yo hablado de este libro que habla de varias historias de diferentes mujeres imparables. En ese capítulo que ya está en YouTube, te hablé de las hermanas Bronte, de Agatha Christie y también de Frida Kahlo. Y hoy, retomando algunas más de este libro, algunas historias más de este libro, quiero compartir contigo otras tantas historias porque creo que estas están documentadas en este libro, pero todas las mujeres tenemos una gran historia que contar. Hay algunas que se atreven a seguir sus sueños y eso les cuesta. Hay quien no se atreve a seguir sus sueños porque lo ven muy complicado, pero no por eso no libran una gran batalla. Y el día de hoy vamos a disfrutar y a conocer a algunas mujeres imparables y maravillosas que nos presenta Rosa Montero en este libro de Nosotras, Historias de Mujeres y algo más. Y hablemos de Simone de Beauvoir, que aquí le llama la autora Voluntad de Ser. Una de sus jóvenes amantes, Natalie, dijo de ella que era como un reloj dentro de una nevera. Natalie se sentía despechada porque Simone de Beauvoir no le daba todo el amor que ella pedía, pero aún así se diría que atinó con el símil. Simón, el castor, la inmensa Simona que gravitó sobre generaciones de mujeres con su rotundo ejemplo de fuerza e independencia. Era al parecer así en su vida privada, laboriosa, precisa, congelada, implacable en la construcción de su vida y en su relación con los demás.
Simón nació en 1908 en París, en una familia de alta burguesía con ínfulas de rancia aristocracia. También Simón, como tantos otros escritores, probó en su infancia el sabor de la decadencia. En su caso fue espectacular y muy literaria, con un abuelo banquero que declaró una bancarrota fraudulenta y que pasó 15 meses en la cárcel, con el medio burgués dándole la espalda a la familia, con Simón y sus padres mudándose a un piso miserable que ni tan siquiera tenía agua corriente y en el cual hubieron de prescindir, horror, de la servidumbre. El padre era un tipo derechista y frustrado que inculcó en sus dos hijas un ridículo sentimiento de superioridad, el patético desdén por la humanidad del aristócrata más pobre que una rata. Con el tiempo, Simón se rebeló contra los valores burgueses de su entorno, pero siempre conservó ese sentido elitista de la existencia. Porque Simón era altiva y se creía superior a casi todo el mundo. No a Sartre, por supuesto, a quien veneraba probablemente muy por encima de sus merecimientos. Cuando se presentaron los dos, ella con 21 años, él con 24, el examen final de filosofía, Sartre sacó el primer puesto y Simón el segundo, pero los miembros del tribunal estaban convencidos de que la verdadera filósofa era ella. Sartre siempre fue mucho más creativo, Simón más rigurosa. Probablemente ella hubiera debido dedicarse más al ensayo que a la narrativa. Sus novelas son muy flojas, pero en una de sus pocas debilidades tradicionalmente femeninas, siempre consideró que la grandeza del pensamiento le correspondía a Sartre y que ella ocupaba un lugar subsidiario. Una vez, estando en pleno y ardiente romance con Nelson Algren, el escritor norteamericano que fue su gran amor de la madurez, Simón le dejó plantado para volverse a Francia. Sartre quería que le ayudara a corregir el manuscrito de uno de sus libros filosóficos. Nada, ni tú, ni mi vida, ni mi propia obra está por encima de la obra de Sartre, le dijo entonces Simón al estupefacto Algren, y regresó a París para encontrarse ahí con que Sartre se había ido de vacaciones con su amante en turno. En su entrega, en su aceptación del papel sustancial del hombre elegido, el hombre como el sol y la mujer como planeta, Simón cumplió su herencia cultural, las antiguas normas de su sexo. Pero lo formidable en su caso, lo que hizo que se convirtiera en un nuevo símbolo para la mujer, fue su capacidad para construirse como persona. Se acabaron los antiguos sacrificios femeninos, las ceremonias de autodemolición como la llevada a cabo por Zenobia, la mujer de Juan Ramón Jiménez, también premio Nobel como Sartre. Simón enseñó que la mujer podía hacer por sí misma, además de estar con otra persona. Sin duda, Simón dio ese salto gracias a su ingente voluntad, a su disciplina y a su esfuerzo. De ahí le vino el sobrenombre de Castor, un animalito diligente que no cesa de trabajar y de construir, pero también pudo darlo gracias a las condiciones de su época. Simón vivió su adolescencia en los años 20, después de una guerra, la Primera Mundial, que había acabado con la sociedad del siglo XIX. En Rusia, los bolcheviques parecían estar inventándose el futuro. El mundo era un lugar vertiginoso. La revolución tecnológica cambiaba la faz de la tierra como un viento de fuego. En medio de toda esa mudanza, había aparecido un nuevo tipo de mujer, la chica emancipada y liberada. 2 palabras de moda. Se acabaron los corsés, las enaguas hasta los tobillos, los refajos. Las muchachas se cortaban el pelo, llevaban las piernas al aire, eran fuertes y atléticas, jugaban al tenis, conducían coches descapotables y hasta pilotaban peligrosas avionetas. Eran los febriles y maravillosos años 20, los crispados e intensos años 30, tiempos de renovación en los que la sociedad se pensaba a sí misma, buscando nuevas formas de ser. Había que acabar con la tradicional moral burguesa y en el ardor de aquellos años se pusieron en práctica
todos los excesos que luego volverían a ensayarse como si fueran nuevos en los años 60. El amor libre, las drogas y la contracultura. El pulso de la época se manifestaba con toda su intensidad en Montparnasse, el barrio parisino en donde Simón residió toda su vida. Por ahí habían pasado Trotsky, Lenin, Modigliani. Por ahí anduvieron los cubistas con Picasso a la cabeza y los surrealistas, Bretón, Aragón, una tropa bárbara y risueña que se dedicaba a reventar funciones teatrales y a darse de mamporros contra los bienpensantes en cenas y actos públicos. Practicaban una suerte de terrorismo urbano. La cocaína corría por los bares, se experimentaba con la psicodelia. Sartre se inyectó mescalina en 1935 y anduvo medio loco durante un par de años. Decía que le perseguía una langosta por la calle. Se tomaban anfetaminas, se bebía mucho. De hecho, el abrupto y prematuro envejecimiento de Sartre debió tener mucho que ver con sus excesos. Desde muy joven se atiborró de anfetaminas y sedantes, todo regado de un buen vino. También Simón se excedió con las píldoras estimulantes y sobre todo con el alcohol. Cuando murió, a los 78 años, ya tenía cirrosis. Con todo, y en medio de tanta turbulencia, el mundo era aún muy inocente. Simón y Sartre, por ejemplo, tuvieron siempre claro que querían ser famosos. Decía: yo era muy consciente de ser el joven Sartre, de la misma manera que uno dice el joven Berlioz o el joven Goethe, y dedicarse a salvar el mundo a través de la literatura. ¿Quién podría hoy creer en su sano juicio que la literatura sirva para salvar el mundo? O siquiera que el mundo pueda ser susceptible de ser salvado de ningún modo. La puerilidad del empeño solo tiene parangón con el nivel de megalomanía que supone. Y es que en efecto, Sartre y Simón fueron en esto almas gemelas, narcisistas, egocentristas, elitistas, insufriblemente megalómanos. En su novela La invitada, Simón dice que sus protagonistas son el calco exacto de Sartre y ella. Simón padecía una absoluta y asombrosa falta de imaginación y siempre, incluso en sus novelas, hablaba de su propia vida. Ambos estaban juntos en el centro del mundo, eso pensaba, que debían explorar y revelar como si fuera una misión prioritaria de sus vidas. Esa misión se desarrollaba a través de las palabras. Pocas veces he visto a dos seres tan dependientes de la palabra, tan construidos por y para ella como Simón y Sartre. Escribieron y hablaron incesantemente desde muy jóvenes, una inacabable torrente de sílabas, palabras pronunciadas en los bares de Montparnasse o en las clases de instituto que ambos impartieron, o en agotadoras veladas con sus numerosísimos amantes, chicos y chicas, tan ansiosos de hacer el amor con ellos como de escucharlos. Palabras escritas en una infinidad de libros, ensayos, artículos y en una correspondencia maniática e interminable. Grandes palabras maravillosas con las que construyeron mundos. Lo mejor de la obra de Simone de Beauvoir fueron sus volúmenes de memorias, los libros sobre la muerte y la vejez y, por supuesto, el fundamental ensayo feminista El segundo sexo. Y también palabras mezquinas, banales, mentirosas, indecentes y crueles palabras que han salido a la luz tras la muerte de ambos con publicación de sus cartas y diarios íntimos. Y es que hay dos Simones, dos Sartres, dos interpretaciones de esa pareja insólita. La primera versión se ajusta a la mirada pública, a la imagen que ellos quisieron ofrecer, o sobre todo ella, porque fue Simón, obsesiva, memorialista, siempre escribiendo y razonando sobre el monotema de sus experiencias íntimas, quien intentó edificar su personalidad y por lo pronto también, y por añadidura también la de Sartre, como un logro literario histórico, y se narró a sí misma y se tradujo. Según esta versión más ortodoxa, Simón y Sartre fueron
Esos grandes intelectuales que todos conocemos, iconoclastas y comprometidos, a menudo vidriosamente comprometidos, fueron prosoviéticos en épocas tardías y bastante bochornosas, agudos pensadores capaces de sintetizar ideas fundamentales para su época. El feminismo de Simón o el existencialismo de ambos, con el cual se propugnaba una nueva moral atea, la libertad y la responsabilidad absoluta del ser humano en la construcción de su propio destino. Más atractiva aún era su extraordinaria relación. Se trataban entre ellos de usted. Nunca habían vivido juntos, sino en cuartos contiguos de hoteles o en apartamentos en el mismo barrio. Habían tenido los dos diversos amantes contingentes, o sea, importantes y apasionados, pero secundarios. Vista desde afuera, esa insólita pareja parecía maravillosa e indestructible. Duró 51 años. Un ejemplo de otras formas posibles de convivencia. Ellos, por su parte, no hacían más que hablar de honestidad y transparencia. Sus palabras tótem como existencialistas y como amantes. Pero luego están la Simón y Sartre privados, que han ido emergiendo como una sucia espuma, con la publicación póstuma de los papeles íntimos. Hemos sabido así que Sartre era un don Juan compulsivo y patético que necesitaba conquistar absolutamente a todas las mujeres, a las cuales inundaba de cartas amorosas de torpe énfasis. Como por ejemplo, mi amor absoluto, mi pequeña pasión, mi gran amor para siempre jamás. Repetitivas frases escritas el mismo día en misivas distintas para diversas amantes que de manera simultánea visitaba y también de forma clandestina. Y es que la honestidad y la transparencia solo la usaron Simón y Sartre entre ellos mismos para comentarse el uno al otro cínicamente los más escabrosos detalles de sus amoríos. Tanto Simón como Sartre parecían necesitar una corte de rendidos admiradores. Resulta curioso constatar que tuvieron pocos amigos y poquísimos amantes, digamos de su edad. Preferían reinar como felices budas sobre los que ellos llamaban la familia, un grupo de jóvenes alumnos y discípulos que les bañaban de amor y reverencia y a quien ellos pagaban los alquileres o las facturas del médico, arrastrándoles por la vida sin soltar nunca la cuerda umbilical con la que se les mantenía débiles y dependientes de su brillo. La bisexual Simón, porque era bisexual, estableció con Sartre varios tríos. Compartieron, por ejemplo, a sus alumnas Olga y Luis, que apenas si tenían 18 años cuando se enamoraron de la también joven Simón. La edad de las chicas terminó siendo problemática. La madre de Natalie denunció en 1943 a Simón por corrupción de menores y Simón fue expulsada de la enseñanza. El tringalado emocional en el que estaban metidos Sartre y Simón, en fin, era tan tontamente complicado y tan risible como un verdadero mal. Durante la guerra, por ejemplo, Simón mantenía al mismo tiempo relaciones clandestinas con Bost, un alumno de Sartre, con Natalie, con Luis y con Olga. Y solo Sartre sabía de la existencia de todos ellos, lo cual no sería necesariamente censurable y ni siquiera raro, que no ha pasado en algún momento de su vida por épocas locas, si no fuera por el tono insufriblemente superior, cruel y frívolo que Simón y Sartre usan en sus cartas. Con estas frases, por ejemplo: Wanda tiene el cerebro de un mosquito, decía Sartre a Simón, refiriéndose a una amante a la que le prometía encendido amor eterno. Y de otra comentaba: es una tía muy maciza que chupó mi lengua con la potencia de una aspiradora eléctrica. Ambos, después de jurar pasiones arrebatadas a la pobre Luis, que los dos compartían, quiero que sepas que te amo apasionadamente y para siempre, la despellejaban con total frialdad, planificando las mentiras que le dirían para que sea feliz sin dar mucha lata. Uno de los comentarios más viles de Simón es respecto a
es a Luis. Se queja de que la chica tiene un olor corporal apestoso que hace penoso el encuentro sexual, aunque no por eso dejaba a Simón de acostarse con ella. La lectura de las cartas y los diarios íntimos de ambos termina dibujando un retrato un tanto espeluznante. En el peor de los casos parecen colegas de cuartel compartiendo la sucia gloria de las conquistas. En el mejor, entomólogos fríos y feroces capaces de diseccionar todas las vidas como mera materia literaria. Decían, tengo el convencimiento de que soy un cerdo. Decía de cuando en cuando Sartre, y Simón se apresuraba a convencerle de lo contrario, puras palabras huecas que se devoraban a sí mismas. Cuando veo todos esos fracasos y a todas esas personitas amables y débiles como Luis u Olga, me agrada pensar lo sólidos que somos nosotros, usted y yo, le decía Simón a Sartre, embriagada de autocomplacencia. Eso es lo que parece buscar Simón en los demás, el espejo de su propia grandeza. Y así, de Natalie dice, me quiere por lo menos tanto como Luis me ha querido. Una frase sin duda reveladora de su manera de relacionarse con los demás, porque ante un nuevo amor uno suele resaltar las propias emociones. Le amo más que a nadie, no hacer mercantiles cómputos comparativos sobre las cantidades de cariño que has recibido. Ese uso implacable del corazón del otro tuvo sus costes. Olga, que estuvo tan trastornada durante los 2 años que duró el triángulo, terminó pagándose cigarrillos en las manos. Se encontró a su vejez con las cartas íntimas de Sartre publicadas por Simón tras la muerte de él, y el horror de Olga fue tal al ver cómo se refería a ella, que rompió con Simón y murió pocos meses después sin haberse reconciliado. En cuanto a Nelson Algren, el escritor norteamericano, falleció a los 72 años de un infarto tras agarrarse un berrinche horroroso ante una periodista recordando el mal uso que Simón había dado a su relación. La había contado en la novela Los Mandarines y en sus memorias. La había publicado impúdicamente, incluyendo los párrafos de las cartas que este hombre le dio, y eso es algo que no había podido perdonarle. Tal vez Sartre no fue capaz de amar de verdad a nadie. Simón, sin embargo, sí. Amó fielmente a Sartre, o al menos amó profundamente el amor que ella inventó para él. Quiero decir que dentro de este férreo empeño de Simón en hacerse a sí misma, también había diseñado un lugar para un amor perfecto. Por eso le aguantó a Sartre sus caprichos, sus desaires, y fue Simón quien sostuvo la historia a través del tiempo, incluso cuando mantenía intensas relaciones con otras personas, como con el periodista Claude, 17 años menor que ella, que fue el único hombre con el que convivió. Pero la vida es a menudo cruel y no hay voluntad humana, por muy poderosa que sea, capaz de resistir los vientos del azar. Con el tiempo, Simón y Sartre se fueron alejando el uno del otro. Ambos acabaron sus vidas con mujeres a quienes llevaban más de 30 años. Arlette en el caso de Sartre y Sylvie en el caso de Simón. Ambos las adoptaron legalmente, cada cual su propia hija, y poco a poco se fueron construyendo cada uno un mundo de relaciones que ya no era común. Los 7 últimos años de Sartre fueron los peores. El filósofo estaba ciego y tal vez mentalmente afectado. Se echó en brazos de un grupo maoísta y empezó a publicar reflexiones de poco nivel que Simón no conocía y que no compartía. Era la traición última. Habían dejado de ser 2 cuerpos con una sola cabeza. Simón contó a sus biógrafos Francis y Gontier los últimos instantes de Sartre. Estaba en la cama del hospital y sin abrir los ojos dijo: «La amo mucho, mi querida Castor». Le ofreció los labios, que ella besó y luego se durmió y murió. Conmovedora escena, perfecta culminación literaria de una vida de amor que Francis y Gontier publicaron en su estupendo libro Creyéndola cierta. Pero al parecer no sucedió así. Fue Arlette quien estaba con Sartre cuando éste murió. Simón llegó después e intentó meterse en la cama con el cadáver. El patetismo de esta mentira de Simón no hace sino rubricar lo patético de sus siguientes actos.
porque Arlette era y es la heredera legal de Sartre, la albacea de todos sus escritos. Tremenda, insoportable crueldad la de Sartre con Simone al hacerle esto. De modo que para reconducir de nuevo la historia al marco diseñado por su voluntad, Simone escribió La ceremonia del adiós, su estremecedor libro sobre los últimos años de Sartre, y cuando Arlette publicó los manuscritos póstumos del filósofo, ella publicó las cartas que él le había mandado, palabras y palabras, palabras como lazos para anudar la imagen de Sartre a la suya propia. Simone solo sobrevivió 6 años a su mítica pareja. Murió en 1986 y en 1990 Sylvie, su hija adoptiva, sacó la edición íntegra de esas cartas personales de Simone tan turbias y tan míseras. ¿Por qué decidiría publicarlas? ¿Por amor al recuerdo de Simone? ¿Por dinero? ¿Por venganza? Nada se sabe de la relación de Sylvie con Simone, que se extendió durante los últimos 23 años de la vida de la escritora y que Simone comparó a veces con su relación con Sartre. Pero lo cierto es que la publicación de sus papeles privados ensució el mito de Simone de Beauvoir. Ella, que tanto aireó impúdicamente las intimidades de los demás, se convirtió de pronto en el objeto impúdico del cotilleo. Tal vez fuera un caso de justicia poética. Sea como fuere, ahora su imagen es más compleja y más humana, porque todos tenemos vergüenzas e incoherencias que ocultar en nuestra vida privada, y al final, entre tanta gloria y tanta miseria, lo que queda es la magnífica proeza de haber sido libre y responsable de su propio destino. Para bien y para mal, Simone se hizo a sí misma. Y aquí la autora nos presenta historias de mujeres imparables, que no precisamente dejaron un legado impecable, pero que definitivamente fueron imparables como Simone de Beauvoir. Y ahora te voy a presentar la historia de una mujer que se llamaba Laura Reading. A lo mejor no la conoces, yo tampoco la conocía, pero es muy interesante. Y la autora la describe como la más malvada. Dejémoslo claro desde el primer momento. Laura Reading era una bruja, y lo digo en todos los sentidos, desde el más metafórico al más literal, porque ella creía tener poderes. Se consideraba a sí misma una criatura supernatural, una diosa, y durante una época de su vida se autodenominó Conclusión. Vaya usted a saber por qué abracadabra razonamiento se denominó así. Porque estaba muy loca, por supuesto, pero era la suya esa locura negra, esa oscuridad ardiente y pavorosa que anida en el corazón de los humanos, un abismo de perdición reconocible. Por eso Laura Reading, poeta y crítica literaria, inteligente y pérfida, fue atrapando en su delirio a un buen puñado de gente valiosa. Escritores, pintores, fotógrafos, hombres y mujeres de buena cabeza y tal vez de buen corazón, pero sin la serenidad y el equilibrio suficientes como para enfrentarse a Laura, que era una fuerza maligna comparable a un tornado. Allí, por donde pasaba, todo se destruía. El periodo más espectacular de su vida es el relativo a sus relaciones con el magnífico poeta y novelista británico Robert Graves, el autor de Yo, Claudio, con el que convivió durante 13 años. Robert Graves era un joven genial, pero psíquicamente frágil. Tras su paso por las sangrientas trincheras de la Primera Contienda Mundial, le había quedado una neurosis de guerra. Volvió a casa débil y espantado, consciente, como todos sus compañeros, de que el mundo conocido se había hecho trizas y de que era necesario crear uno nuevo, sobre todo desde el punto de vista moral. Si la ética burguesa había desembocado en semejante horror bélico, es que sus principios estaban equivocados. Había que definir otra vez lo que era el bien y el mal y reorganizar un universo dislocado. Al otro lado del Atlántico, una joven poeta estadounidense que pertenecía al grupo modernista de los fugitivos estaba haciendo precisamente eso, profetizando con palabras de visionaria un nuevo orden moral, una revolución espiritual que, según ella, debían encabezar los poetas. Esa muchacha era Laura Reading,
Tenía 24 años y acababa de separarse de su primer marido, que luego se convertiría en un notable historiador. Cuando en 1925 entró en contacto por carta con Robert Graves, el cual ya era por entonces un conocido poeta. El verbo iluminado de Reading fascinó a Graves hasta tal punto que la invitó a irse con él y su mujer a Egipto, en donde el escritor, pobre como las ratas, había firmado un contrato para dar clases en el Cairo durante 3 años. Laura hizo sus maletas de la noche a la mañana y embarcó hacia Inglaterra. Uno de los fundadores de Los Fugitivos, el poeta Allen Tate, que había tonteado ligeramente con Reading, le escribió a un amigo: «Presiento un desastre. Laura es sin duda la mujer más loca que he conocido nunca, y si Graves no está ya loco, lo cual me siento inclinado a sospechar, dado que la ha invitado a ciegas a una señora a la que ha leído pero a la que nunca ha visto, se convertirá en un maníaco antes de un mes». Por entonces, Robert Graves había cumplido 30 años. Estaba casado con Nancy Nicholson y tenía 4 hijos. Nancy era pintora e hija de pintor. Era izquierdista y feminista. Puso su propio apellido a sus 2 hijas y el de Graves a los 2 niños. Al igual que su marido, estaba dispuesta a ponerse el mundo por montera. La búsqueda de una nueva moralidad pasaba en primer lugar por las relaciones familiares y sexuales. Los jóvenes progresistas de toda Europa, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, ya lo hemos visto, estaban haciendo en Francia algo semejante. Y entonces decidieron vivir sus amores, digamos que honestamente, al margen de los prejuicios burgueses. Y así los triángulos, las infidelidades, las dudas y las dualidades emocionales. Todas esas inquietudes del corazón, en fin, tan viejas como el mundo y nacidas de nuestra necesidad y nuestra menudencia, pasaron a convertirse de repente en pura filosofía, en una ciénaga de palabrería trascendente. Lo mismo volvería a suceder a finales de los años 70. De manera que hasta entonces había sido conocido en Inglaterra como un vulgar ménage à trois, se transmutó bajo el influjo de Laura en la Trinidad o el Círculo Sagrado. Porque así denominaba rimbombantemente Laura Reading a su relación con Robert y Nancy, que consistía básicamente en que ella y Robert dormían y escribían juntos en el piso de arriba y Nancy y los niños habitaban felizmente en el piso de abajo. Aunque luego la realidad, claro está, no era ni mucho menos tan feliz. El triángulo y los problemas habían empezado ya en el viaje a Egipto. Laura dijo que la casa de El Cairo en la que vivían estaba embrujada y todos empezaron a sentirse tan mal que Robert, en medio de un poco de locura, rompió el contrato y se volvió para Inglaterra. Era ella, Laura, quien creaba esa atmósfera gelatinosa e irrespirable, una pauta de comportamiento que se repetiría una y otra vez. De nuevo en Gran Bretaña, Nancy intentó adaptarse valientemente a la parte que le tocaba en esa trinidad. Laura se acostaba con Robert, pero llevaba un retrato de Nancy colgado en el cuello. Y cuando no pudo soportarlo más, se trasladó a vivir con los niños a una vieja barcaza sobre el Támesis. Aún así, seguían todos juntos. Decía: parece una pena que, ahora que los turcos han abandonado la poligamia, Robert se haya decidido a adoptarla, comentó el padre de Nancy. Mientras tanto, Laura escribía incesantemente, en ocasiones en colaboración con Robert, en ocasiones sola, versos y ensayos cada vez más oscuros y más tronantes, libros progresivamente ininteligibles que solo conseguía publicar si Robert forzaba a sus editores, obligándoles a sacar a Laura para obtenerle a él. De las obras de Laura Reading solo se vendían 25 copias, como mucho 100, pero mantenía un extraño predicamento en un corto número de intelectuales británicos y norteamericanos. Laura era la típica autora maldita, ese artista al que se le admira justamente porque no se le entiende, para así sentirse uno superior y miembro de un exquisito grupo de iniciados. Laura reinaba, vampirizó a Robert y dominó a Nancy, y apartó a ambos de su medio, de sus familias y de sus conocidos. Empezó a crear su propia corte.
nuevos amigos que se acercaban al círculo sagrado con el humilde afán de venerarla. Ella era una diosa y Robert su sacerdote. Así vivieron 4 años y luego sucedió la catástrofe en 1929. La biografía de Robert Graves, hecha por su sobrino Richard, uno de los libros más cautivadores que jamás he leído, relata con humor y vigor esa asombrosa crisis. Todo empezó cuando Laura invitó al poeta irlandés Geoffrey Pepys a venir a Londres. No le conocía personalmente, como en el momento, con Robert Graves. La posesión comenzó por carta. Pepys vino con Nora, su mujer, que era pintora, y fueron recibidos por la famosa Trinidad en pleno. A ella la depositaron en un hotel, le dieron una botella de coñac y le dijeron: «Bébete esto y olvida tus lágrimas». A Pepys lo instalaron en su casa y tras quemar todas sus posesiones, Laura decía que estaban contaminadas por su esposa, Reading le convirtió en su amante. Robert estaba destrozado, pero aceptaba sumisamente la situación. En cuanto a Pepys, había sido absorbido por el poderoso delirio de Laura, tan magnético como el dogma de una secta. He ido de un estado de no conciencia y de no felicidad a un estado de consciente felicidad, decía Pepys en sus primeras semanas dentro del círculo sagrado. Como cualquier gurú, Laura prometía la salvación personal en la anulación del yo. Era un agujero negro aterrador y fascinante que lo chupaba todo. Con todo, a los 3 meses, una parte de Pepys, la más sana, le hizo salir corriendo y escaparse de Londres. Laura enloqueció un poquito más y mandó a Robert y a Nancy en su búsqueda. Al fin lo localizaron en Francia. Estaba con Nora en un hotel de Rouen. Se presentaron los 3 ahí una mañana y Laura hizo una oferta. Se habían equivocado al no incluir a Nora en el círculo. Ahora le ofrecían entrar también a ella. Tal vez de una vida a 4 sería una vida a 5 maravillosa. Pero Nora se negó y Laura se tiró al suelo pataleando. Nora y Pepys huyeron a Irlanda. Laura le enviaba por correo billetes de autobús usados, alambres retorcidos, hechicerías. Al cabo mandó a Robert, que trajo a rastras a Pepys hasta Londres. Allí, durante toda una noche, hubo un torturador debate entre los 4. ¿Cómo era posible que se quisiera marchar? ¿Cómo era posible que rechazara a Laura? ¿Cómo era posible que no quisiera continuar la obra que estaba escribiendo con ella? Porque Reading emprendía melagomaníacos trabajos literarios en colaboración con todos sus hombres. Al amanecer, Laura, dándose cuenta de que había perdido su poder sobre Pepys, consideró que eso era el triunfo del demonio. Ella era el bien y no amarla era entregarse al mal. Se sentó elegantemente en el alféizar de la ventana, les miró a los 3 y dijo: «Adiós, amigos», y se tiró al vacío desde un 4º piso. Robert salió corriendo escaleras abajo y al llegar al 3er piso se arrojó a su vez por la ventana. Pepys también salió corriendo, pero sin parar, franqueó la puerta de la calle y desapareció. En cuanto a Nancy, fue la única capaz de mantener cierta tranquilidad y de avisar a la policía. Robert solo estaba un poco magullado, pero Laura se había pulverizado 4 vértebras y tenía la médula espinal al aire. Asombrosamente y contra todo pronóstico, no solo no se murió, sino que ni tan siquiera se quedó paralizada, lo cual hizo que aumentara su delirio divino. Ella era mágica, era sagrada, había muerto y renacido por los pecados de los demás. Mientras tanto, Pepys y Nancy se habían enamorado. Vivieron 5 años juntos y luego Pepys se hizo una autoridad en algo tan aburridamente sensato como los jardines victorianos. Graves intentó explicarle la situación a un amigo con palabras que venían sin duda de Laura y que dejan entrever la espesa maraña de sus razonamientos. El Geoffrey loco murió, el mismo que el Geoffrey demasiado cuerdo. Entonces nació el Geoffrey medio, que es el Geoffrey con Nancy. Laura puede querer mucho al nuevo Geoffrey con Nancy, pero ahora ella escribe como Laura, no como Laura con Geoffrey. Por su parte, él vive en la barcaza, no en el piso, y escribe como Geoffrey, no como Geoffrey con Laura. Tras el accidente o la resurrección, según se mire, Robert y Laura se trasladaron a vivir a España, a una casita en Dellà, en Palma de Mallorca. Los años en Dellà
de 1930 a 1936 fueron el apogeo del imperio de Laura. Con sus palabras herméticas e iluminadas, con su canto promisorio e inconexo, Laura Reading atraía hasta allí, como las sirenas atraen a los pobres marineros hasta las rocas, a puñados de hombres y mujeres jóvenes e idealistas, frágiles artistas a los que martirizaba intelectual y emocionalmente, exigiéndoles una adoración sin límites. Las fotos de la época la muestran horrenda, disfrazada con trajes antiguos mallorquines, cubierta de joyas, con una diadema de oro que deletreaba su nombre en griego. Y una perpetua sonrisita de angélica bondad curvándose en sus finos labios de bruja. Robert Graves, mientras tanto, le llevaba todos los días el desayuno a la cama, le liaba cigarrillos, le hacía los recados y la inundaba de regalos. Ella había dejado de acostarse con él. De hecho, había abandonado públicamente el sexo como algo sucio y le trataba como a un perro. Laura había nacido en 1901 en Nueva York, hija de un inmigrante judío, polaco y pobre. 3 terribles enigmas de la época que la marcaron para siempre con un sentimiento de inferioridad social. De su padre, que era un fanático marxista y que quería convertir a su hija en una activista al estilo de la Rosa de Luxemburgo, heredó el afán de salvar al mundo y la fe necesaria para ello. De su madre recibió una herencia mucho más turbadora, un terrible secreto al que Laura Reading se refería muchas veces y que parece ser el miedo a la locura, que al mismo tiempo podía ser una especie de don poético y profético. El único hermano de Laura se pasó dentro de un psiquiátrico la mitad de su vida, y la madre era un ser extravagante. Creía estar enferma de la vista y vivía con una media atada sobre los ojos, blanca en casa, negra en la calle. Hay poca documentación sobre Laura Reading y la biografía publicada por Deborah Baker en 1993 resulta fundamental. Es un trabajo sólido y brillante cuyo único defecto consiste en tomarse al pie de la letra la obra de Laura e intentar explicar coherentemente el delirio de su jungla de palabras, en vez de entenderlo desde el avance arrollador de la locura y desde el trágico atractivo que esa demencia tuvo para tantas personas, porque reflejaba el desorden interior que anida en todos. Y es lo que llamamos locura, es algo que no está fuera de nosotros, sino que es un ingrediente habitual de los humanos. Tal vez lo que varíen sean las proporciones o el equilibrio. Los poemas de Laura Reading son extraños y a veces, sobre todo los más juveniles, resultan inquietantes y sugestivos. Puesto que Laura se sentía distinta al mundo, quiso convertir el mundo en lo que era ella y para eso usaba la palabra. Otro modernista como ella, James Joyce, que también era un tanto desquiciado y un mucho más malvado, publicó en 1922 una novela incomprensible, El Ulises, que sin embargo se convirtió en pieza de culto, rescatando así a su autor de un posible destino de la marginidad y de la demencia. Pero Laura Reading no tuvo esa suerte. El mundo no quiso escuchar su voz distinta, de modo que ella tuvo que refugiarse en la construcción de pequeños espacios personales, en cuyo aislamiento fue enloqueciendo más y más. Y así, primero planeó hacer la Vulgata, una enciclopedia con la que definiría de nuevo todos los conceptos existentes, y años después decidió zambullirse en su ópera magna. Haría un diccionario porque recrear las palabras era recrear el universo. Tom Matthews resumió con conmovedora agudeza el trágico destino de Laura Reading cuando dijo que leerla era como oír a un hombre que ansía apasionadamente ser oído, pero que tiene tal defecto de dicción que no puede ser entendido. Mientras tanto, Laura llevó adelante otro proyecto, el primer protocolo, un manifiesto absolutamente demencial, en el cual se decía que la historia se había acabado y se auguraba para la salvación por medio de las mujeres. Lo más increíble es que el primer protocolo fue firmado por varias decenas de intelectuales británicos y norteamericanos, y es que se vivían tiempos apocalípticos. La Segunda Guerra Mundial amenazaba con estallar en cualquier momento y en verdad parecía que la historia se había acabado para siempre. Los seguidores de Laura creían que ella podría detener la guerra, lo que da una idea de la fuerza de los espejismos de Laura Reading y del grado de necesidad de los firmantes. Uno de esos firmantes era Schuller Jackson, poeta norteamericano y crítico literario de The Time.
Schuller, un hombre de mente proclive al fanatismo, había seguido a un gurú armenio durante 8 años. Era un personaje parecido a Laura. Sus amigos le tenían por un genio, pero socialmente estaba marginado y malvivía, trabajando como granjero junto a su esposa Kit y sus 4 hijos. Schuller y Laura, que no se conocían, comenzaron una relación epistolar y de nuevo se disparó el viejo proceso. En 1939, Laura decidió trasladarse a Estados Unidos junto con Robert Graves y un par de amigos. Se fueron a vivir a la granja de los Schuller y Laura se encerró con él durante 2 días en un cuarto. Al salir declaró: Schuller y yo lo hacemos. El periodo de castidad se había acabado. El ambiente, lo cuenta Tom Matthews, fue adquiriendo de nuevo la aterradora densidad de la pesadilla. Poco a poco el aire se iba volviendo incandescente. Una tarde Kit, la mujer de Schuller, se rompió, apoyó la cabeza en el mantel y se echó a llorar. Luego se fue con sus hijos al campo e intentó estrangular a su hija mayor de 12 años. Se la llevaron con camisa de fuerza. Laura declaró que era una bruja y obligó a todos a quemar los objetos personales de Kit en un ritual purificador. También los niños fueron informados de que su madre estaba endemoniada y de que había estado celebrando espantosas ceremonias de magia negra. Es en estos momentos cuando la perversidad de Laura alcanza sus niveles más aterradores. Esa pobre Kit, a la que quebró, estuvo internada en un psiquiátrico y sometida a electrochoques durante largo tiempo. Y esos niños a los que atormentó, también a los hijos de Graves, que habían sido antes descuidados y maltratados de una manera atroz. Aquello fue el comienzo del fin. Laura Reading había encontrado en Schuller la horma de su zapato, un ser tan dominante y tan desquiciado como ella. Schuller obligó a Laura a cortar con todos sus amigos, incluido con Robert Graves, que se casó con una chica sensata y regresó al mundo de los cuerdos. También Laura Reading y Schuller se casaron, vivieron aislados y miserablemente durante 30 años. Él murió en 1968 y ella en 1991. Inmersos los dos en la confección infinita e imposible del famoso diccionario, que por supuesto nunca fue terminado, Laura fregaba, cocinaba y limpiaba para él y no volvió a escribir jamás un solo poema. Él acabó con ella y ella con él. 7 años después de haber roto con Laura Reading, Robert Graves publicó La diosa blanca, un denso y bello ensayo mítico inspirado en Laura. Y en 1960 aún estaba lo suficientemente impactado por su recuerdo como para añadir un epílogo a la obra. Ningún poeta quiere conciencia de la musa sino por medio de su experiencia con la mujer, en la que la diosa reside hasta cierto punto. Que un gran escritor la defina como la encarnación de una diosa es sin duda un triunfo para Laura, pero para mí lo que ella representa no es divino, sino profundamente humano. Ella sería la maldad esencial, el alma oscura. ¿Y qué te parecieron estas 2 historias de mujeres? Sin duda imparables, y nada les importó. Ni el tiempo, ni los prejuicios, ni los valores, ni la familia, ni nada. No son un ejemplo, pero es interesante conocer cómo hay tantas historias de tantas mujeres que han pasado por situaciones tan extremas y que han llevado al límite no nada más sus acciones, sino que han llevado a la gente al límite de sus propias acciones con esta fuerza que las caracterizó en vida, y sobre todo en esos tiempos en donde ha cambiado muchísimo. Imagínense ustedes de los años 20 hasta los años 60. Y bueno, espero que te haya gustado. A mí me encantó compartir contigo el día de hoy. Y yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Vas a encontrar mis programas en una playlist que se llama Relatos y Leyendas, y tengo otra playlist que se llama Sintoniza con tu ser, además de mucho contenido, muchos más programas de mis compañeros que seguramente te pueden interesar muchísimo. Aquí en Radio Pasión tenemos muy diversos temas, además de entretenimiento, tenemos programas que ofrecemos en donde damos herramientas espirituales, de desarrollo humano, de coaching, de cultura,
de literatura, de cocina. Tenemos un espacio infantil y tenemos mucho que ofrecerte. Estamos 24 horas, los 7 días de la semana. Siempre en nuestro link www.radiopasionus.com. Nuestro canal de YouTube, suscríbete, es gratis. Lo puedes encontrar también como Radio Pasión US. Y recuerda que pasión se escribe con doble S. Y que esto es la pasión de todos nosotros. Yo soy Paula Guzmán y te espero en la próxima emisión aquí en Radio Pasión US, entre letras y otras pasiones, y te leeré alguna otra historia y algún otro cuento o relato para que te acompañe a donde quiera que vayas. Te dejo un besito, bye bye.